Siempre ha existido este gran debate, ¿no? Dos de las novelas distópicas más importantes de la historia nos pintan dos futuros francamente aterradores. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál de los dos se parece más a nuestro mundo? El choque de ideas entre George Orwell y Aldous Huxley toca el mismísimo corazón de cómo funciona el control social. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. A ver, ¿qué vamos a recorrer juntos? Primero vamos a entender bien estas dos visiones, estas dos pesadillas. Luego la cosa se pone interesante. Vamos a ver la carta que un autor le escribió al otro criticando su visión. Después nos preguntaremos si nuestra realidad no será una mezcla de ambas. Y para terminar, una pregunta final que, les aseguro, da bastante que pensar. Muy bien, entremos en materia. El corazón de todo este asunto es el choque entre lo que predijo Orwell y lo que imaginó Huxley. Ojo, porque ambos hablan de un control total sobre la sociedad, pero lo hacen desde lugares completamente opuestos. Es como mirar la misma montaña desde dos valles distintos. Aquí lo vemos clarísimo, el primer gran contraste. Por un lado, Orwell temía a un poder que reprime, que prohíbe los libros por la fuerza. Pero Huxley temía algo quizá más sutil y terrorífico, que a nadie le importara leer. Que no hiciera falta prohibir nada porque la gente, por sí misma, habría perdido todo interés en el conocimiento real. Y claro, el tema de la información es fundamental en ambas distopías. Orwell se imaginaba la clásica censura, te esconden la información, te la quitan. Huxley, en cambio, anticipó algo que hoy nos suena muchísimo, la sobredosis de información, una avalancha de datos, de trivialidades que al final nos deja tan aturdidos que somos incapaces de reaccionar, lo que algunos llaman infoxivación, vaya. Y aquí llegamos a la médula del asunto, a la idea central. El miedo de Orwell era que acabáramos arruinados por aquello que odiamos, por la opresión. Pero el miedo de Huxley era que nos arruinara lo que más amamos, nuestras distracciones, nuestros placeres, nuestro entretenimiento sin fin. Pero, a ver, ¿cómo es posible que estas sociedades consigan un control tan absoluto? Para entenderlo hay que ir a la mecánica, a las herramientas que usan. Y es aquí donde la diferencia se hace, si cabe, todavía más grande. Fijémonos en esto porque es la clave de todo. El mundo de 1984 se mueve por el dolor y el miedo. Sus herramientas: la vigilancia constante, la propaganda machacona, la escasez, todo es coerción. Pero si nos vamos a un mundo feliz, el motor es completamente diferente. Es el placer, el condicionamiento desde la cuna, el entretenimiento trivial, el hiperconsumo y, por supuesto, una droga perfecta para que nunca sientas malestar. Dos formas de control, la noche y el día. Para que el sistema de Orwell funcione, es vital tener un enemigo. Siempre. Esta guerra perpetua no es para ganar, es un mecanismo de control. Mantiene a la gente unida por el terror, justifica que no haya recursos y le da al partido la excusa perfecta para controlarlo todo. Como dice su propio lema, la guerra es la paz. Brutal. Y en la otra cara de la moneda tenemos el Soma. Huxley fue un genio al entender esto. Dar una vía de escape placentera y fácil es una forma de control tan potente o incluso más que el castigo. ¿Para qué vas a querer rebelarte si ante cualquier problema o emoción negativa te tomas una vacación química sin resaca ni consecuencias? El descontento simplemente se disuelve. Y esto nos lleva a un momento increíblemente interesante en toda esta historia, porque no es solo un debate teórico. En 1949, Aldous Huxley, que de hecho había sido profesor de George Orwell, lee 1984 y decide escribirle una carta a su exalumno. Una carta que lo cambia todo. Y la cita es potentísima. Huxley le dice a Orwell, básicamente, mira, tu libro es brillante, pero mi visión del futuro es más probable. Y argumenta que el ansia de poder se satisface mucho mejor convenciendo a la gente para que ame su esclavitud, en lugar de tener que estar constantemente reprimiéndola a base de palos. Su predicción era clara. Los dictadores del futuro se darían cuenta de que el condicionamiento desde niños y las drogas que te hacen sentir bien, la narcohipnosis como él la llamaba, son muchísimo más eficientes que las porras y las cárceles. ¿Por qué? Porque crean un control que la gente no solo tolera, sino que activamente desea. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién de los dos acertó? Bueno, pues muchos analistas hoy en día dicen que la respuesta no es uno u otro, que quizá lo que estamos viviendo es una especie de fusión, una mezcla de estas dos pesadillas. El modelo híbrido, a veces llamado Huxley/Orwell, funciona más o menos así. A la gran mayoría de la población se la mantiene bajo control con las herramientas de Huxley. Mucho entretenimiento, mucho consumo, distracciones constantes para que nadie piense demasiado. Pero, ¿y para los que no se conforman? ¿Para los que protestan o se salen del rebaño? Para ellos se reservan las herramientas de Orwell: la vigilancia, la censura y el castigo.
Y si lo pensamos un momento, algunas de estas cosas nos suenan bastante, ¿verdad? La infoxicación, esta sobrecarga de noticias triviales que nos ahoga. La vigilancia masiva y cómo se recopilan nuestros datos. Los sistemas de crédito social que premian ser un buen ciudadano. La manipulación de la información, las fake news, o cómo el consumismo se ha convertido en una fuente de identidad. Son piezas de ambos puzzles que parecen encajar en nuestro mundo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, a la pregunta definitiva, la más inquietante de todas, que surge al ver cómo estas dos visiones podrían estar convergiendo hoy. Es una pregunta tan directa como incómoda. Si el control es inevitable, ¿qué tipo de control se prefiere? ¿La bota de Orwell aplastando una cara para siempre o la felicidad química y artificial de Huxley que te hace olvidar que no eres libre? ¿Dolor evidente o un placer que te anula? La elección, si es que se le puede llamar así, es realmente perturbadora. Terminamos con esta reflexión de Huxley, que es para dejarla resonando. La dictadura perfecta, dice, sería una prisión sin muros, en la que los esclavos ni siquiera saben que lo son, porque han llegado a amar su propia servidumbre. Aman esas tecnologías que les impiden pensar. Y nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Estamos poco a poco aprendiendo a amar nuestra propia jaula?